Miren qué buena intención tiene el comisario de Justicia de la Unión Europea, el célebre Didier Reynders. Bueno, el bueno de Reynders le ha pedido al gobierno información sobre la ley de amnistía. Dice en una carta dirigida a los ministros de la Presidencia en funciones, a Félix Bolaños, y de Justicia a Pilar Llop, les dice: les agradecería que me facilitaran información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista. Pues es muy buena la intención de Reynders, ¿no? Al fin y al cabo tiene que ocuparse de las garantías democráticas en España como de cualquier país miembro de la Unión Europea. Ahora no sé si será un esfuerzo un tanto melancólico, porque información sobre la ley de amnistía no tiene ni el Parlamento que va a tramitarla. Bueno, ¿qué digo? El Parlamento está clausurado, cerrado a cal y canto hasta el pleno de investidura. ¿Qué digo? El Parlamento es que ni siquiera los socios con los que ya ha pactado la investidura Pedro Sánchez conocen los términos exactos de esa ley porque se está negociando a tiempo real. Es que ni siquiera, probablemente, nadie más allá de un círculo reducidísimo que comprenda a los negociadores, a Carles Puigdemont, por supuesto, probablemente a Gonzalo Boye, que estará afinando el texto. Desde luego Santos Cerdán, que está ya prácticamente empadronado ahí en Bruselas. En fin, que Didier Reynders, pues me parece que va a tener que esperar un poco a por el texto de la ley de la amnistía. Pero bueno es saber que están preocupados en la Unión Europea por las garantías democráticas en España. Porque efectivamente la ley de amnistía tiene unas trazas verdaderamente preocupantes. Tan preocupantes que el Consejo General del Poder Judicial, de forma mayoritaria, ha denunciado que supondría la abolición del Estado de Derecho. Bueno, hoy la conversación está monopolizada por la batalla de Madrid. Los gravísimos disturbios que dejaban anoche 39 heridos, la mayoría policías. Hoy el ambiente parece bien otro en los aledaños de Ferraz. Esperemos que no se estropee. Durante toda la tarde los grupos ultra que se adueñaron de la protesta, convirtiéndola en una batalla campal con la policía, han estado agitando a sus huestes y calentando el ambiente en sus foros habituales en las redes sociales, pero parece que el ambiente está más tranquilo hoy. Ahora nos ocupamos de ello, pero antes permítanme que les traiga la última hora desde Bruselas. Les recordamos que los fastos del acuerdo con el fugitivo Puigdemont estaban preparados para el pasado viernes. Y desde entonces permanecen allí, los negociadores socialistas, padeciendo los desprecios diarios de JxCat, que está disfrutando con un cierto sadismo de su poder y que va jugando con las expectativas de la delegación socialista, un juego psicológico en el que se adivina su ánimo de revancha contra el Estado español. ¿Cuál es el problema? Desde luego no las protestas, ni tampoco los disturbios. El problema es lo que le preocupa a Didier Reynders. Lo que pasa es que el auto de García Castellón le ha demostrado a Carles Puigdemont que, por muy entregado que esté, no todo lo puede Pedro Sánchez. Al fin y al cabo, España, mal que bien, sigue siendo un Estado de Derecho. Y va a ser bastante difícil garantizarle la impunidad a quien está inmerso en una causa por delitos de terrorismo. Desde luego, a la Unión Europea estas cosas no le suelen parecer demasiado bien, Y ahora mismo Carles Puigdemont está siendo investigado por los delitos de terrorismo, de Tsunami Democratic y de los CDR. Violencia muchísimo más grave que la de ayer en Madrid, Porque la violencia política de los ultras hay que condenarla y perseguirla y sentenciarla, siempre. No mirarle la matrícula ideológica para ver si conviene amnistiarla. En definitiva, no sacarle un provecho. La brújula con La Torre. Bienvenidos a Brújula. Si se incorporan a esta hora, la sintonía de Onda Cero, tenemos media hora para informarles de todo lo que necesitan saber y luego nos vamos a disfrutar con la Champions, con el Real Madrid Braga y con Edu García y su equipo del Radio Estadio. En primer lugar, vamos a ver cómo está el paisaje tras la batalla, porque los hechos lamentables de anoche no se pueden volver a repetir por una cuestión de salud pública, de convivencia y hasta por aquellos que legítimamente y con mucha razón quieren alzar su voz contra la amnistía y han visto como una banda de la porra de mastuerzos ultras han decidido imponerse con su violencia y con sus cánticos mastuerzos. Ferraz, Pablo Albella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, algo más animado el ambiente desde nuestra última conexión hace poco menos de una hora. Ya ha cortado la calle Ferraz la Policía Nacional entre las calles Quintana y Marqués de Urquijo. En la confluencia de esta última con la calle Ferraz hay ya unas 400 personas lanzando consignas contra el gobierno, contra la ley de amnistía, pero también gritando: la violencia no nos representa. Y hemos visto, por ejemplo, también un cartel que ponía: no somos CDR. Bueno, veremos cómo transcurre la concentración de hoy. De momento, y tenemos que insistir después de lo visto ayer en el de momento, no parece que haya mucha presencia de grupos radicales, no como ayer, con la violencia de la que pudimos ser testigos. De hecho, hemos sido testigos hace unos minutos de cómo la Policía Nacional desalojaba a 2 personas de entre la multitud que llevaban la cara tapada, y han procedido a identificarlos. Bueno, entre 17 y 44 años, por cierto, tenían los detenidos ayer, 6 al menos, según ha informado esta tarde la delegación del gobierno, que también habla de nuevas detenciones en los próximos días. Ambiente reivindicativo a esta hora, de momento en relativa calma, en la calle Ferraz, a unos metros de la sede del Partido Socialista. Bueno, parece que va aumentando la presencia de concentrados en Ferraz. En cualquier caso, el número ni siquiera se aproxima al que ayer se alcanzó en el momento culminante, unas 7.000 personas, decían desde la delegación del gobierno. Esperemos que esa declaración de intenciones, no queremos violencia, no somos CDR, es verdad que basta con un puñado bien entrenado para que reviente una manifestación, y hablamos de grupos que desde luego están bien adiestrados en guerrilla urbana. Bueno, primero vamos con las reacciones y ahora nos detenemos un rato en esto. Hoy Pedro Sánchez se ha reunido en Ferraz con compañeros socialistas y se ha dirigido a los trabajadores de la sede para hacer un poco de patriotismo de partido. Se ha encargado también de difundir lo que les ha dicho, y es que por muchas manifestaciones que haya, por mucha violencia que se produzca en el entorno de sus sedes, el PSOE no se va a chantar, va a seguir negociando. Y es más, él aventura que, a pesar de que en las últimas horas parecía que se habían enfriado los ánimos, van a conseguir revalidar el gobierno a pesar de todo. Que podrán decir, hacer, pero que no nos intimidan, y que vamos a seguir adelante y que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar 4 años más. Bueno, y hoy todas las voces, todos los dirigentes del Partido Popular que se han expresado hoy en los medios de comunicación lo han hecho para condenar los actos de violencia, empezando por Alberto Núñez Feijóo, que también señalaba que el PSOE tiene poca autoridad moral ya para dar lecciones al respecto, porque va a amnistiar a quienes provocaron disturbios mucho más graves que los que se vivieron ayer en Madrid. Digo que mucho menos vamos a aceptar ni una sola lección de quienes están trabajando para que los actos violentos queden impunes. Porque mientras se está criticando a los ultras, y compartimos esa crítica, los mismos que la critican son aquellos que están dando impunidad a los actos violentos que a ellos les interesa. E Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pedido que se identifique a los ultras que han provocado los disturbios, que han herido a los policías, y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Condenar estos actos vandálicos, espero de hecho que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos, como también apoyar a quienes se manifiestan pacíficamente en defensa de su democracia. Vamos a ver, es que los disturbios de ayer dejaron 40 heridos y la mayoría de ellos fueron policías, lo que indica que los agentes, lejos de ensañarse, se enfrentaron a una turba adiestrada en guerrilla urbana. Aquí estamos hablando de Bastión, de ultras de fútbol, de rapaos, en fin, gente que acude a celebrar una jornada de ira, y no precisamente para defender la Constitución, que les parece aún peor que la amnistía, la Constitución. Hay también un aprovechamiento político, evidente, por parte de Vox, que desde el primer momento empezó a desembarcar dirigentes en la protesta con un afán evidente de tomar la bandera y así poder revitalizarse políticamente, porque además están en un momento crítico con un desaliento interno y una flacidez demoscópica alarmante para ellos. Pero luego hay que devolver el genio a la botella, y es complicado. Y hay influencers radicalizados de la órbita, pues que se dedican a agitar los ánimos y a calentar el ambiente y a provocar tensión. Luego hay un problema de autoridad también evidente. El PSOE tiene un problema de autoridad moral para condenar la violencia política, porque precisamente pretende garantizarse la investidura mediante la graciosa concesión de un manto de impunidad a una violencia política de mucha mayor gravedad. Que es una cuestión pedagógica. No se puede ennoblecer la violencia política como si fuera la legítima expresión de descontento
o un problema de desafección, o una expresión democrática, como dijo Ábalos. Nada menos el ministro de Fomento, cuando paralizaron el aeropuerto del Prat, los de Tsunami Democrático, los CDR. Claro, es que de la violencia política hay que ocuparse, no con impunidad, sino con represión. Porque al final los incentivos lo agravan todo. Si en lugar de represión a la violencia política le prescribes la legitimidad, pues el mal se extiende. Y que también es bastante peligroso ese falso dilema que dice o amnistía o skinhead. No, mire, es que eso es una ignominia. Eso solo es elevar la apuesta del frentismo, que es una política por la que Sánchez ha apostado desde el mismo día de las elecciones, en que se negó a felicitar al candidato más votado, pasando luego por el pleno de investidura, en que se negó a dirigirse a él con la debida cortesía parlamentaria y mandó sustituirle al más pendenciero de los diputados. No es ese el dilema. Los grupos ultras hay que combatirlos con toda la fuerza de la ley y con toda la represión, y no hay que tener miedo a utilizar esa palabra, porque es lo que se merece la violencia política. La represión y no la impunidad. Hay una noticia muy triste dentro de la triste realidad de la guerra. Ya hay 2 españoles asesinados por Hamas. Maya Villalobos, la joven, 19 años, que cumplía el servicio militar en Israel. Hoy sabemos también que los terroristas asesinaron a Iván Iyarramendi. No había sido secuestrado, como se creía en un principio. Iván Iyarramendi y su esposa chilena, Loren Garkovich, murieron en el ataque a un kibutz próximo a Gaza, pero sus cuerpos no han sido identificados hasta ahora. Al parecer, y según las pesquisas y la información que obra en manos de la diplomacia española, los terroristas islamistas entraron en la vivienda donde se encontraban y los asesinaron, como hicieron brutalmente con cientos y cientos de civiles. Entrar en casas y asesinar a familias. Una masacre que, para quien ha tenido la oportunidad de ver los vídeos de lo que ahí ha ocurrido, es una masacre absolutamente inhumana, para la que ni siquiera hay un adjetivo que pueda calificarla.